¿Alguna vez te has sentido rechazado, olvidado o como si no fueras lo suficientemente bueno para los demás? Esa sensación de invisibilidad puede ser devastadora, pero la Biblia nos presenta una historia sorprendente de superación y propósito. La historia de Lea, la esposa de Jacob. Lea no era la esposa que Jacob eligió. Vivió gran parte de su vida luchando por amor y aceptación en un matrimonio marcado por conflictos emocionales y rivalidades familiares. Pero, incluso en medio del desprecio y el dolor, Dios transformó la historia de Lea en algo grandioso. Al fin y al cabo, ella se convirtió en parte de un plan divino que cambió el destino de toda la humanidad. La historia de Lea comienza en el corazón de un drama familiar lleno de engaños e intereses personales. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, había huido de su tierra natal para escapar de la ira de su hermano Esaú. La historia de Jacob está marcada por una serie de acontecimientos que revelan la soberanía de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Jacob era el segundo hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham, y nació bajo circunstancias especiales. Su historia comienza en el vientre de su madre, donde ya mostraba su determinación y astucia, pues al nacer sujetaba el talón de su hermano gemelo, Esaú. El nombre Jacob, que significa suplantador o engañador, reflejaba la forma en que él, desde temprano, demostraba su deseo de superar a su hermano y obtener las bendiciones de su padre. Jacob creció junto a Esaú, pero la relación entre los dos hermanos nunca fue fácil. Esaú, el hijo mayor, era cazador y hombre de campo, mientras que Jacob era más tranquilo, le gustaba quedarse cerca de la tienda y tenía una personalidad más astuta. La rivalidad entre ellos creció cuando Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac, que ya estaba ciego y a punto de morir, para obtener la bendición destinada a Esaú, Génesis 27. Con esto, Jacob consiguió la bendición de primogenitura, lo que generó una gran ira en Esaú, que juró venganza. Temiendo por su vida, Jacob huyó de casa partiendo hacia la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán, hermano de su madre. El propósito de Jacob era encontrar un refugio seguro y al mismo tiempo una esposa entre los parientes de su madre. Durante su viaje, Jacob tuvo una experiencia trascendental con Dios que cambió su vida para siempre. Al pasar por Betel, tuvo un sueño en el que vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera, Dios se reveló a Jacob y hizo una alianza con él, prometiéndole que su descendencia sería numerosa y que volvería a esa tierra con seguridad. Génesis 28, 12, 15. Este sueño no solo fortaleció la fe de Jacob, sino que también le dio la certeza de que Dios estaba con él, guiando sus pasos, a pesar de sus fallos y engaños anteriores. Después de este encuentro espiritual, Jacob continuó su viaje hasta la casa de Labán. Al llegar a Harán, encontró un pozo donde los pastores de la región se reunían para dar agua a los rebaños. Allí vio a Raquel, hija de Labán, llegando con el rebaño de su padre. Inmediatamente, Jacob se enamoró de ella, viendo en ella una belleza que le parecía única y especial. Ella era la hija más joven de Labán, y Jacob, al darse cuenta de quién era, corrió al pozo para ayudarla a dar de beber al rebaño, impresionado por su gentileza y belleza. Fue en ese momento que comenzó la historia de Jacob con Raquel, un amor a primera vista que se convertiría en el punto de inflexión en la vida de Jacob. Al descubrir que ella era hija de su tío Labán, Jacob se mostró aún más decidido a casarse con ella. Pronto se ofreció a trabajar 7 años para Labán a cambio de la mano de Raquel, y esos años pasaron como si fueran pocos días para Jacob, tal era su amor por ella. Génesis 29, 20. Sin embargo, Labán, con una astucia propia de su naturaleza, engañó a Jacob. En la noche de la boda, Labán cambió a Raquel por Lea, y Jacob acabó casándose con Lea sin darse cuenta, ya que la ceremonia se celebró durante la noche, y según la tradición de la época, las mujeres casadas usaban velos que cubrían completamente sus rostros. Cuando Jacob despertó por la mañana y se dio cuenta del engaño,
se enfureció con Labán. Entonces, Labán justificó el cambio diciendo que, en su tierra, no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Este evento desencadenó una serie de conflictos. Como compensación, Labán ofreció que Jacob también se casara con Raquel, pero bajo la condición de que trabajara 7 años más para él. Jacob, a pesar del sufrimiento y la frustración, aceptó la propuesta y trabajó esos 7 años adicionales. Este engaño de Labán puso a Lea en una posición difícil. Ella sabía que Jacob no la amaba como amaba a Raquel. Fue dada a él no por amor, sino por un engaño sobre el cual no tuvo control. Esto la dejó en una situación de profundo sufrimiento emocional. La Biblia no habla directamente sobre los sentimientos de Lea en ese momento, pero es posible imaginar el dolor de ser rechazada, especialmente por su propio esposo, que amaba a su hermana. Ella no tuvo voz ni opción sobre con quién se casaría, y fue de alguna manera empujada a una relación marcada por la soledad. Esta situación generó una rivalidad entre las hermanas, que luchaban por la atención de Jacob y por la bendición de Dios a través de los hijos. En los años siguientes, Lea experimentó el dolor de no ser amada como deseaba, pero al mismo tiempo, Dios estuvo con ella de manera especial. Para entender la historia de Lea, es importante considerar el contexto cultural de la época. En ese tiempo, el valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad para casarse y tener hijos. La poligamia era una práctica común, especialmente en familias ricas o influyentes, pero a menudo resultaba en relaciones tensas e inequalitarias. Lea no tenía el amor de su esposo, algo profundamente deseado por cualquier mujer en esa sociedad. A pesar de eso, Dios demostró su cuidado por ella de manera especial. El Señor vio su aflicción y la bendijo con hijos, lo que para ella representaba una forma de amor y aceptación divina. La Biblia nos dice que el Señor vio que Lea era despreciada y le concedió hijos, mientras que Raquel era estéril. Génesis 29:31. Este versículo nos muestra que Dios estaba atento al sufrimiento de Lea y la bendijo con una gran descendencia. En el contexto bíblico, tener hijos era una de las mayores bendiciones que una mujer podía recibir. Para Lea esta bendición fue una manera de intentar conquistar el amor de Jacob. Cada hijo de Lea era una expresión de su esperanza, dolor y fe. El hecho de que fuera bendecida con hijos en una época en que la esterilidad era vista como una maldición, reveló el cuidado de Dios por ella, incluso en su difícil situación. Ella dio a luz 4 hijos seguidos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cada nombre elegido por Lea reflejaba su esperanza y dolor. Por ejemplo, al tener a Rubén, ella dijo: «El Señor vio mi miseria, ahora ciertamente mi marido me amará». Génesis 29:32. Lea, una mujer marcada por el dolor y el rechazo, encontró consuelo y propósito en su caminar con Dios. Su nombre, al igual que los nombres de sus hijos, revela un profundo significado espiritual, reflejando su lucha, sus lágrimas y su creciente fe. Cada hijo de Lea era una expresión de su corazón ante Dios. El primero, Rubén, significa «El Señor vio mi aflicción». Lea, al dar este nombre, reconoció que Dios la observaba en su dolor y al mismo tiempo clamaba por su intervención. El segundo hijo, Simeón, significa «El Señor oyó», mostrando que Lea no solo sentía el dolor del rechazo, sino que también creía que Dios escuchaba sus súplicas. Con el paso de los años, Lea llegó a darse cuenta de que el amor que tanto deseaba de Jacob no sería posible. Ella fue opacada por el amor que Jacob tenía por Raquel, pero eso no la impidió buscar la presencia de Dios. Su fe y confianza en el Señor crecieron, y al dar a luz a Judá, finalmente dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Génesis 29:35. Esto indicó un punto de inflexión en su vida, un momento en que, aunque no tenía el amor humano que tanto deseaba, encontró consuelo y alegría en el amor divino. El nombre Judá significa alabanza, y con él, Lea expresaba su decisión de, a pesar de todo, adorar y confiar en Dios. Después del nacimiento de Rubén, Simeón, Leví y Judá, Lea continuó teniendo hijos, pero su relación con Jacob
seguía marcada por el rechazo. Aún así, ella continuó confiando en Dios y expresando su fe. Lea fue madre de otros 2 hijos, Isacar y Zabulón, y tuvo una hija, Dina, que más tarde se convertiría en el centro de una historia dolorosa cuando fue violada por un hombre de la ciudad de Siquem, Génesis 34. Sin embargo, incluso después del nacimiento de sus hijos, el corazón de Jacob seguía inclinado hacia Raquel. Esta situación nos recuerda que, aunque busquemos aceptación en otras personas, solo Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón. A pesar de las dificultades y el dolor que sentía al ser rechazada por su esposo, Lea se mantuvo firme en su fe. Su jornada no fue fácil, pero encontró fuerza en su relación con Dios. Aunque no tenía el amor de su marido, encontró consuelo en la certeza de que Dios la amaba y estaba con ella en cada momento. La Biblia no detalla la muerte de Lea, pero menciona que fue enterrada en Hebrón, junto a los patriarcas y sus esposas, destacando su honor. Su historia está en el libro de Génesis, en los capítulos 29 y 30, donde se narran su matrimonio, los conflictos con Raquel y el nacimiento de sus hijos. Lea nos enseña que incluso cuando enfrentamos los mayores desafíos, podemos encontrar fuerza en Dios y en nuestra fe. Ella es un ejemplo de resiliencia, mostrándonos que, a través de la confianza en Dios, podemos transformar nuestras dificultades en momentos de crecimiento espiritual. Lea no solo fue madre de hijos, sino que también desempeñó un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. A pesar de ser despreciada por Jacob, Lea fue la madre de los hijos que formarían las 12 tribus de Israel, lo que la convierte en una figura central en la historia del pueblo de Dios. De su linaje surgirían grandes figuras como Moisés, David y más tarde Jesucristo, el Salvador. Por lo tanto, Lea desempeñó un papel esencial en el plan divino, incluso sin el reconocimiento o el afecto que tanto deseaba de su esposo. La vida de Lea, marcada por el dolor y la superación, refleja el plan de Dios para la humanidad. Dios nunca abandona a aquellos que se vuelven hacia Él, y la vida de Lea nos enseña que, independientemente de las circunstancias o los corazones que nos rodean, el amor de Dios siempre es suficiente para llenar los vacíos en nuestras vidas. A través de Lea, vemos que el amor de Dios no está condicionado por nuestra posición o la aceptación de otros, sino que es una fuente constante de consuelo, propósito y bendición. Esto nos muestra que, incluso cuando nos sentimos insignificantes o olvidados, Dios tiene un propósito grandioso. Al igual que Lea, podemos encontrar consuelo y propósito, no en nuestros propios méritos, sino en nuestra confianza en Dios. El Señor ve nuestra aflicción, oye nuestros clamores y al final nos llama a alabar su nombre, porque en su soberanía Él transforma nuestro dolor en triunfo. La historia de Lea y Raquel también nos muestra el contraste entre expectativas y realidad. Raquel, siendo amada por Jacob, era vista como la esposa ideal, pero ella enfrentaba el dolor de ser estéril. Mientras tanto, Lea, que era fértil y bendecida con hijos, aún anhelaba el amor de su esposo. Este contraste nos enseña que las bendiciones pueden ser distribuidas de maneras diferentes y que todos enfrentamos luchas, independientemente de cómo las cosas parezcan externamente. Lea tenía la bendición de los hijos, pero sufría por la falta de amor. Raquel tenía el amor de Jacob, pero sufría por la ausencia de hijos. Esto nos recuerda que en medio de nuestros dolores y luchas, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios ve nuestros dolores, oye nuestras oraciones y nos valora, incluso cuando sentimos que no somos amados. Lea enfrentó desafíos emocionales y espirituales, pero su viaje nos enseña a mirar a Dios en busca de fuerza, propósito e identidad. Lea vivió momentos de rechazo y tristeza, pero su vida no fue definida por el dolor. Dios usó sus circunstancias difíciles para un propósito mayor. Fue a través de Lea que nació Judá, de cuya línea vino Jesucristo, el Salvador del mundo. A pesar de las dificultades, Lea encontró fuerza para alabar a Dios. Ella eligió agradecer por lo que tenía en lugar de centrarse en lo que faltaba.
Su actitud nos desafía a cultivar un corazón agradecido, incluso en medio de los desafíos de la vida. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor y reconocemos sus bendiciones, nuestro corazón encuentra paz. La historia de Elías nos recuerda que Dios es fiel y que Él nunca nos abandona, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos buscando nuestra validación en Dios o en cosas pasajeras? ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestro dolor en algo mayor? Y finalmente, ¿estamos cultivando gratitud y fe, incluso en las tormentas? Dios nos llama a ver nuestro valor en Él, a confiar en que Él tiene un propósito en cada situación y a adorarlo en todas las circunstancias. Así como lo hizo con Elías, Dios también puede transformar nuestras historias en testimonios de su gracia y poder. Si te has identificado con la historia de Elías y deseas profundizar en tu fe, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás mensajes inspiradores, reflexiones bíblicas y enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Dios. No olvides activar la campanita para recibir nuevos videos y juntos crecer en la fe y la confianza en Dios, que tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra de Dios y esparcir esperanza para todos. Que Dios bendiga tu vida. Hasta el próximo video.